Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida. Señor, la luz del mundo, quien nos ilumine. Cuéntenme, ¿cómo calificarían ustedes lo que acaban de oír? ¿Cierto? La primera sensación que les pudo dar el inicio de ese canto. Todas las respuestas son válidas. Que Jesús es tu compañero de camino. Gracias. Como la voz de Jesús hablándonos. ¿Qué más? Jesús cantando. ¿Qué características tiene? Vamos a, como hicimos en el primer taller, a poner un poco el reflector sobre cosas ya específicas. ¿Qué características tiene ese canto? Texto, melodía, acompañamiento, todo vale. ¿Qué es bíblico? El texto es bíblico. ¿Qué más? Que la voz es muy dulce. ¿Alguien te ibas a decir algo? Que lo canta con el corazón. Que hay una resonancia entre lo que se dice y en la música. Gracias. Lo mismo vas a decir tú algo parecido, ¿verdad? Que el texto y la melodía creo que son muy adecuados para la contemplación del momento de la comunión, en el silencio y la oración. Eso es a lo que invita, ¿cierto? Invita a orar. ¿Qué acompañamiento instrumental tiene? Órgano y guitarra, ¿cierto? La primera estrofa tiene órgano y guitarra. Con respecto a la producción vocal del cantante. Que lo cante como despacio, que se entienda. Que se entiende, despacio. ¿Qué más? A mí se me viene siempre una idea a la cabeza, nadie la ha dicho, entonces la voy a decir yo. Sobrio. No tiene demasiado adorno. Sobrio. Perfecto. Quería como que se quedaran con eso en la cabeza, y voy a dividir este taller en 3 compartires, ¿cierto? No es una cantidad de teoría, ni mucho menos. Es un compartir de lo que la Iglesia nos invita a reflexionar con respecto a la música litúrgica. Y es importante, el padre Javier de alguna manera ya lo adelantó, hay otra gran cantidad de espacios para nuestra vida espiritual y para expresar nuestra relación con el Señor, en donde tenemos muchísimas más libertades cuando estamos en el grupo de oración, en la maisonée para los miembros de la comunidad, cuando estamos en un congreso, cuando estamos en un encuentro juvenil, cuando hacemos una sesión simplemente para alabar o para adorar al Señor, tenemos una gran cantidad de libertad, muchísima más flexibilidad que la que tenemos en el momento de escoger la música que está involucrada en la liturgia. Entonces, esta primera reflexión a la que los invito, por supuesto, si muevo el botón que es, no estoy segura, es simplemente a que ustedes lean esto. Tiene mucho que ver con lo que el Padre ya nos compartió. Como parte integrante de la liturgia solemne, la música sagrada tiende a su mismo fin, el cual consiste en la gloria a Dios y la santificación y edificación de los fieles. Esto es parte de un documento cuyo nombre ya les voy a dar, de San Pío X. Lo mismo que decía el Padre, de cuál es el fin de la liturgia eucarística. El fin es la gloria a Dios y la edificación de los fieles. Cuando tenemos eso en la cabeza, a la hora de elegir la música que es adecuada o apropiada, entonces empezamos a separar un poco el trigo de la paja. Y nos invita la Iglesia a considerar 3 aspectos que son importantes
a la hora de escoger la música que va a estar dentro de la liturgia o al servicio de la liturgia eucarística. Y es que la música debe ser santa, debe ser verdadero arte y debe ser universal. Cuando la Iglesia dice que la música debe ser santa, es que quiere decir que debe estar absolutamente alejada de todo aquello que no es santo, todo aquello que es profano, todo aquello que es comercial, todo aquello que es pop, en este caso, ¿cierto? En el caso específico, además de la música. Santo, especialmente en el Antiguo Testamento, era aquello que se reservaba, ¿cierto? Se reservaba para el Señor. Entonces, la música que cantamos nosotros en una Eucaristía tiene que haber sido reservada cuidadosamente para el Señor. No le podemos dar cualquier cosa, no todo tiene cabida dentro de la liturgia. Y esto es supremamente importante porque muchas veces nos dejamos guiar por consideraciones en que ponemos fácilmente al Señor en un segundo, tercer plano y queda por encima consideraciones como lo que me gusta, lo que me llega, lo que la asamblea le gusta, lo que al señor cura le gusta. Pero resulta que el Señor resucitado, es el que manda en nuestras decisiones. Entonces, solamente le podemos dar a Él lo que es santo. Les voy a compartir una. Dice, debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano. Y no solo en sí misma, sino en el modo con que la interpretan los mismos cantantes. Dice el Papa Benedicto, cuando era aún cardenal, un párrafo que me llamó mucho la atención, que dice, debemos ser más rigurosos en el análisis. El pueblo al que se refiere el pop es la sociedad masificada. La música popular, en sentido originario, en cambio, es la expresión musical de una comunidad sin fronteras, aglutinada por la lengua, la historia y el modo de vida, que elabora y configura sus experiencias por medio del canto, las experiencias hechas con Dios, las experiencias del amor y del sufrimiento, de nacimiento y muerte, como participación en la naturaleza. Y dice, la sociedad masificada es algo muy diferente de la comunidad de vida que sustentó la música popular en sentido antiguo y original. La masa, como tal, no conoce experiencias de primera mano, sino experiencias reproducidas y estandarizadas. Por eso la cultura de masas se orienta a la cantidad, a la producción y al éxito. Es la cultura de lo mensurable y lo vendible. Esa es la cultura que se inscribe en el pop. Entonces, todo aquello que no es santo, no es adecuado. Si tenemos algunos cantos que fácilmente se confunden con la música del radio, no pueden estar dentro de la liturgia. ¿Los podemos cantar? Por supuesto. ¿Nos gustan, nos animan? Está bien, está bien. ¿Podemos cantarlo en otros contextos? Maravilloso. Dentro de la liturgia no es apropiado, ¿cierto? No es adecuado. Juan Pablo, creo que tienes una pregunta. También aplica para la adoración. Lo que pasa es que la adoración eucarística sí tiene como unas ciertas características específicas sobre cantos muy recogidos, para que inviten un poco a la adoración. Pero con seguridad lo que viene hacia adelante te orienta sobre qué sí y qué no. En general sí aplica. La adoración eucarística, porque no es una oración privada, es una oración pública, debido a la presencia eucarística de Cristo. Gracias, Padre. Dice luego, y es el tema tal vez más espinoso de todos, que la música sacra, esa que tiene cabida dentro de la liturgia, debe ser
verdadero arte. Y ahí nos empezamos a estrellar con el discurso primario que tenemos hoy en día, y es que es una cuestión de gusto. A mí eso me gusta y a mí eso no me gusta, ¿cierto? Es ese concepto de que no hay nada que sea absoluto. La pérdida de ese concepto de lo bello está de la mano de la pérdida del concepto de lo verdadero. Nosotros como creyentes muchas veces nos quejamos, ¿no? Protestamos porque es que es mi verdad contra tu verdad, contra la verdad de él, pero pues todo es verdad, ¿cierto? Pero con la belleza pasa lo mismo, porque la bondad, la belleza y la verdad son expresiones de Dios. Entonces, ¿qué es la belleza? La que se considera como verdadero arte es aquella que le permite al hombre trascender, encontrarse con Dios. Todo lo que lo acerque a Dios es bello, es bueno, es verdadero, porque Él es bello y bueno y verdadero. Y nuestra función como músicos dentro de la iglesia es justamente servir de vínculo, de puente entre el pueblo, la asamblea y el Señor, favorecerlo, ¿cierto? Creo que tal vez la palabra que más nos puede ayudar a iluminar un poco nuestro trabajo es saber que nosotros estamos al servicio de un misterio que nos sobrepasa infinitamente, y que si estamos al servicio tenemos que ser supremamente cuidadosos, sensibles, meticulosos con respecto a lo que está al servicio del misterio y lo que no está al servicio del misterio. Entonces, ese arte se ha visto a lo largo de los siglos expresado de mil maneras hermosas, pero hoy en día ocurre igual. Aquellas cosas que tienen el sabor de lo sacro. Lo que ocurría con el canto que pusimos ahorita es que tiene el sabor de lo sacro. Uno lo oye y no se confunde, ¿cierto? No se confunde. Uno lo oye y dice, no, esto es música sacra. Es una cosa reciente, ¿cierto? Compuesta, no sé, durante la pandemia. Es música sacra, tiene el sabor de lo sacro. Hay que tener siempre una mirada de sospecho, una mirada vigilante cuando la música que hacemos es igualita a la del radio, ¿cierto? Yo sé que esto puede ser duro y levantar un poquito ampolla, pero muchas veces pasa que uno pasa por la parroquia y se sienten Amor Estéreo, que yo no sé si existe todavía Amor Estéreo, porque era así, Amor Estéreo. Y entonces es lo mismo. Entonces empezamos a abrir unos cantos que solamente al final de la 10ª frase dice algo Jesús y dice, fíjense, era sacro, ¿cierto? Porque no tiene el sabor de lo sacro. Entonces la iglesia nos invita a ser meticulosos en eso, sensibles, humildes ante el misterio al cual le estamos rindiendo nuestro servicio. La música debe ser santa, debe ser verdadero arte y debe ser universal. ¿Qué quiere decir la iglesia cuando nos invita a que la música que escojamos sea universal? Quiere decir que a pesar de que la inculturación es bienvenida dentro de nuestra práctica, ¿cierto? No se hace la misma música en la iglesia en Francia de la que se hace en Colombia, no es igual en Asia que en África, no es igual en la costa que en el interior. La música tiene que tener unas características tan expuestas que nadie que venga de otra cultura sienta que hay un choque. Dice, no me puedo relacionar con esto porque esto no me parece sacro. Entonces, no importa en dónde estemos, el sabor de lo sacro es lo que le da esa universalidad. Tengo aquí uno de estos textos, de pronto porque yo me quito y me pongo las gafas. Debe ser universal en el sentido de que aún concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico
de su propia música. Este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una impresión que no sea buena. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de ver, por ejemplo, ritos católicos africanos. Entonces, es una música muy distinta a lo que estamos acostumbrados en Occidente y, sin embargo, es sacra. Tiene el sabor de lo sacro, lo que podemos identificar de una manera clara e inexplicable muchas veces como sacro. Santa, que quiere decir que deja por fuera todo lo que no sea santo, ¿cierto? Aquí muchas veces tenemos, por ejemplo, costumbres de coger cantos que no son sacros en su origen y ponerles textos litúrgicos. Entonces, inmediatamente estamos fuera de base, ¿cierto? Los sonidos del silencio, ese tipo de cosas a las que se les pone cualquier texto y decimos, listo, ya, pasó la puerta de la iglesia. No necesariamente, ¿cierto? Todo lo que no sea santo no puede estar catalogado como música sacra. Verdadero arte y universal. No sé hacia dónde debo disparar. ¿Será que es la otra? Era la otra, efectivamente. ¿Por qué no adelanta? ¿Saben ellos? Voy hacia... Sí, eso estoy haciendo. Ya. La música sagrada será tanto más santa cuanto más estrechamente esté vinculada a la liturgia. Entonces ahora pasamos al segundo aspecto de esta reflexión práctica y es ¿qué es apropiado cantar? Entonces, entre más estrecho sea la música que hacemos con respecto a la liturgia a la cual estamos inmersos, será más apropiada, ¿cierto? Dice, será más santa, o sea, más unida al misterio en la medida en que esté estrechamente vinculada a la acción litúrgica. Les voy a poner una imagen que nos puede ayudar a reflexionar sobre eso, por supuesto, si usted decide que me quiere ayudar, porque no ha querido. Dejo que contemplen un poco esa foto. Creo que para ninguno de nosotros es un misterio de qué se trata, ¿cierto? Las casullas del sacerdote, tenemos claro nuestro color verde litúrgico para el tiempo ordinario, el rojo para los mártires, para Pentecostés, el blanco en Pascua, el blanco en Navidad, el blanco en algunas de las celebraciones durante el tiempo ordinario también, perdónenme, y el morado en los tiempos penitenciales del año litúrgico, durante la Cuaresma y durante el Adviento. Pero, ¿qué ocurre si al padre Javier le gusta mucho más el verde que el rojo? Se le ve mucho mejor con los ojos. Yo siempre se lo he dicho, con esos ojos, la verde se le ve más linda, ¿cierto? Pues, ¿por qué no? ¿Cierto? Es más linda. ¿No? Pero también existe una que puede ser azul. Azul no está ahí, no importa, pero pues el azul es el color de moda. ¿Cierto? Cuando uno empieza como se me fue la palabra. No, gracias. Esa palabra. Eso que para nosotros es tan claro e inamovible, ¿cierto? A la música nos damos cuenta que podemos y estamos siendo invitados a ser en eso también mucho más rigurosos. Hay varias preguntas que surgieron a lo largo de la charla del padre Javier ahorita y que vamos a retomar. Entonces, una de ellas es con respecto a aquellos cantos que ocurren en los lugares en los que ocurriría esa misma oración hablada.
Señor, ten piedad, el Santo, el Cordero de Dios. El Padre Nuestro podría ser también parte de eso. Nadie aceptaría que a la hora del Padre Nuestro cantáramos otra cosa, pero tomamos el ejemplo de esas 3 oraciones. El Señor, ten piedad, y me pareció increíble que no nos habíamos puesto de acuerdo. Es que no, espera. Sí, normalmente es así. Sí. Ah, ya. Me voy a devolver en eso simplemente para esto. Lo que nos invita la iglesia cuando escogemos esos cantos es que tengan una plena adhesión al texto. Plena adhesión al texto. La palabra es fuertísima. Es plena. Quiere decir que yo no puedo decir, Señor, ten piedad por los niños y las flores. Porque en ese momento no es plena. Yo también cantaba con un coro de niños, por los niños y las flores, Cristo ten piedad. Me parecía divina, la cantaban niños. Pero eso no tiene plena adhesión al texto. Que la música debe tener una consonancia con el tiempo y el momento litúrgico. Quiere decir, un canto al Espíritu Santo a la hora de la comunión no es adecuado. No es adecuado. Un canto a la Virgen, como lo dijo el Padre hace un momento, en el ofertorio no es adecuado porque no tiene consonancia con el momento litúrgico. Un aleluya, hay un día que siempre debe ser Cuaresma, que es como el 15 de marzo siempre es Cuaresma. El 15 de marzo, sí, siempre es Cuaresma. Sí, 15 de marzo siempre es Cuaresma. No puede ser porque no está conforme, no tiene consonancia con el tiempo litúrgico. Y lo tercero que nos pide es que tenga una adecuada correspondencia con los gestos del rito, que fue toda la explicación que hizo el Padre durante su homilía. Es cuando estamos en el acto penitencial, lo que cabe, ¿cierto? Es un gesto penitencial. Cuando por el contrario estamos alabando o estamos ofreciendo, lo que cabe es el mismo gesto del rito, el mismo gesto del rito. Entonces nos encontramos con un misterio además adicional, que es el que tiene que ver, me tiene bronca. Falta el amor, falta el amor. No. En esto hay 3 documentos que les estoy compartiendo así, gracias, que son un documento de San Pío X de 1903, un documento del Papa Juan Pablo II como conmemoración del documento de 1903, que es de 2003, y una reflexión sobre la liturgia de Benedicto XVI, a quien le digo así, era el cardenal Ratzinger en ese momento. Las de San Pío X eran en 1903, son mucho más rígidas que las de San Juan Pablo II un siglo después. Si ustedes se van a ese documento, es muchísimo más rígido y de hecho dice cosas pues, que hoy en día son chocantes porque son anteriores al concilio. Pero esta frase es clarísima. Estando determinados para cada función litúrgica los textos que han de ponerse en música y el orden en que se deben cantar, no es lícito alterar este orden, ni cambiar los textos prescritos por otros de elección privada, ni omitirlos enteramente o en parte. Y ese documento sigue siendo válido, la Iglesia se sigue apoyando en ese documento. Tras Sollecitudine se llama, pero ahorita tendrán los nombres en la pantalla si quieren tomar nota. Está todo en internet disponible. Quiere decir, no podemos jugar con eso. La Iglesia tiene una disposición clarísima con respecto a qué espera de nosotros como ministros del canto o como equipo litúrgico del canto. No podemos tomarnos libertades, ¿cierto? No es, como decía bien el Padre, no es lo malo, lo bueno, pero estamos llamados a hacer lo adecuado, lo apropiado para el momento. Entonces nos metemos con un misterio sobre el cual vale la pena poner un poco de lupa también, que es, este es nuestro Señor, ten piedad, el Kyrie. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Es muy fácil hacer la reflexión de, eso ya no nos dice nada.
¿cierto? Renuévame, Señor Jesús, sí, es una cosa que llega al corazón, la gente siente calientico, y es como más calientico, es más cálido, eso es tan frío, eso llevan tantos años diciéndolo, eso no dice nada. Pero hay un problema, y es que es palabra de Dios. Entonces no hay la rigidez de es palabra de Dios, de hay que hacerle caso, no. Es que basta una palabra para sanarnos. Quiere decir, esto tiene un poder transformador que Renuévame, Señor Jesús, no tiene. Por bonita que sea, por sensible que sea, no tiene el poder de la palabra, no lo tiene. En cambio, cuando uno dice, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, tiene la fuerza transformadora de la palabra que es el Señor. No es la palabra del Señor, o sea, él abría la boca y eso era lo que decía, es Él que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, tomar la decisión de lo más efectivo por lo menos efectivo, en el sentido de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida, mejor pensar que esto es palabra de Dios. Ahí están los textos si quieren tomar nota de dónde viene el Señor ten piedad, que son los que son más fáciles de cambiar. Señor ten piedad se cambia muchas veces por cantos como Renuévame, Señor Jesús. Muchas veces en la misa oye uno, ¿cuál era el que estaba de moda cuando yo era cuando era joven? No, más joven, no joven. Hoy perdóname, hoy por siempre, oh yo pecador, ¿dónde vas errante? Eso es aún más anterior, cuando yo era chiquita, ¿cierto? Sigue teniendo fuerza transformadora la palabra del Señor hecha carne. Este es el santo, ¿cierto? Contundente, santo, santo, como dijeron los ángeles. No se puede cambiar por las dádivas de amor, no se puede cambiar por las dádivas de amor. Es más calientica las dádivas de amor. Todo el mundo alza las manos, sí, pero no es palabra de Dios. No es. Entonces, es mucho más eficiente desde el punto de vista del poder de la palabra, el poder que es el Señor resucitado, hecho carne. Santo, 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 3 veces. Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo de todo. Es que hay uno, pero es que el Benedicto no, porque eso ya se hace muy largo. Todo. ¿Se acuerdan del texto anterior? No se puede omitir a voluntad nada, ni cambiarle el orden. O sea, es contundente y no me lo inventé yo. Ya no pueden ir a pelear con el Papa. Aquí están los textos bíblicos que dan origen al santo. ¿Cierto? Del Apocalipsis. De Isaías, y creo que el padre Javier puso un texto distinto, de hecho. Es que no cabían. Por supuesto. Apocalipsis 4:8. Los 4 vivientes que repiten sin descanso día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Isaías 6, versículos 2 y 3. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él y se gritaban el uno al otro, Santo, 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 Yahvé Sebaot, llena está toda la tierra de su gloria. Y luego la bienvenida al Señor en su entrada triunfal a Jerusalén, Mateo 21:9. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo o en las alturas. Por eso se debe hacer completo, porque hay una cosa que nos pasa y que no es tan fácil, que es que nos cuesta trabajo ver a la iglesia como mamá y maestra, no como madrastra, ¿cierto? Como madrastra y como joroba, ay, qué vieja harta esta, o como mamá de adolescentes, uy, mi mamá, sino como mamá y maestra que dice, es que por aquí te va a ir mejor. Eso es un acto como de humildad, como, ok, te voy a seguir porque como los niños chiquitos que van donde la mamá hasta donde la mamá les diga, ya con más grandes no tanto.
Luego el cordero. Yo me doy cuenta que en la música litúrgica, por lo menos en Bogotá, el que menos se transgrede es el cordero. Es el que tiende a cantarse más con el texto completo, a veces no porque el padre está de afán, entonces la de la paz quitémosla. O no porque la de la paz, no, porque hay que darse la paz. Entonces quitemos una de las otras. No, hay que hacer las tres. El Señor pide 50 minutos a la semana, 1 hora. Podemos cantar el cordero completo. Y aquí está el texto. Juan 1:29. Esto es la presentación en sociedad que hace el Bautista. Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ten piedad de nosotros. Es Mateo 9:27, el mismo del Señor ten piedad. Una cosa que esta semana, no, la semana pasada supe y no sabía. Estaba leyendo el canto del siervo del capítulo 53 de Isaías, que es esa descripción descarnada de la pasión del Señor. Y decía una cosa muy impresionante en las notas que trae la Biblia a Jerusalén, que decía que en hebreo, siervo y cordero son la misma palabra. Entonces, que cuando el Bautista señaló al Señor, usó esa palabra, que bien podía ser, este es el siervo de Dios, ese de Isaías, el que el pueblo conocía como el siervo de Dios, o el cordero, y que San Juan Evangelista tuvo que tomar la decisión al ponerlo en griego, cuál de las dos traducciones usar, y usó cordero en este caso, pero que es lo mismo, es la misma palabra, me pareció linda, eso es solamente un dato curioso. Entonces, retomando un poco lo que el padre Javier nos ha venido contando durante todo el día, es cada momento litúrgico tiene un gesto apropiado. A ese gesto apropiado, para quienes estamos involucrados en la parte musical, le corresponde unos cantos que son apropiados, que son adecuados. En algunos tenemos más libertad, en otros no. En otros no. Cuando no tenemos libertad, cuando estamos reemplazando una oración litúrgica con un canto. En vez de que el sacerdote diga, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, nosotros cantamos, renuévame al Señor Jesús. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, con sus repeticiones, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cuando no estamos reemplazando una oración, entonces tenemos un poquito más de libertad, ¿cierto? Un poco más de flexibilidad. El canto de entrada puede ser, ¿cierto? Solemne, gozoso. Alguno de ustedes preguntó atrás con respecto a en Cuaresma, muchas veces puede haber un canto de esos de peregrinar, pero que desde el comienzo siente un sabor de penitencia, ¿cierto? Estamos caminando con el Señor, pero pesa, ¿cierto? Porque estamos en ese tiempo de penitencia. En el ofertorio se puede cantar, podría no cantarse, ¿cierto? A veces se hace sin canto, a veces se hace solamente instrumental. Pero si vamos a cantar algo, debe ser de ofrenda. Muchas veces el canto eucarístico que funciona a la hora de la comunión funciona también en el ofertorio, en algunos casos. En la comunión, idealmente, por supuesto, un canto eucarístico, un canto que dé gloria al Señor hecho pan y vino. Pero muchas veces un salmo que haga eco al Evangelio, por ejemplo, funciona también. A la salida, en Colombia está muy institucionalizado el canto a la Virgen. Está bien. Es importante que sepan que, salvo en casos muy específicos, el canto a la Virgen debe ocurrir en una liturgia después de la bendición, ¿cierto? Después de la bendición. No es apropiado siempre, hay algunos momentos en que se permite litúrgicamente, pero no es apropiado que el canto a la Virgen sea el canto de comunión o que el canto a la Virgen sea el canto del ofertorio, definitivamente no, porque por el gesto, lo que vimos hace un tiempo, la consonancia con el gesto y la consonancia con el momento. Perdón. Hasta ese momento, claro, oscuro. Luis Gabriel. Al principio hablabas de que la liturgia debe tener ahora a los jaimes.
Entonces, como que normalmente cuando uno escucha la palabra sacro, se imagina clavecín, órgano, Ok. guitarra, piano. Entonces, ¿cómo diferenciar el sacro sin que tenga estos instrumentos? Miércoles, es una muy buena pregunta. Eso sacro lo estábamos traduciendo en santo, que quiere decir que no tenga voy a usar una palabra muy fuerte y puede no ser la correcta, la contaminación de aquello que no es sacro. Entonces, cuando el canto realmente es lo más parecido posible a la balada de moda, váyanse con cuidado, váyanse con cuidado. Cuando el canto es lo más parecido a amor estéreo, váyanse con cuidado. ¿Qué nos sirve? Ya te voy a dar la palabra. ¿Qué nos sirve de guía? Que me salté un poco ese punto y que ayuda mucho. Uno de los criterios que más nos va a guiar a la hora de escoger un canto, cuando no se trata del Señor ten piedad o el Santo, el Cordero de Dios, es el texto. Esa es una de las cosas que más nos va a ayudar a tener un criterio objetivo con respecto a lo que estamos escogiendo. Quiere decir, si el texto es bíblico, aprobación total. Ahora, puede ser bíblico y la música no tener ese sabor de lo sacro, sino sonar muy popular o muy pachanguera o demasiado melosa o ranchera. Sí, el padre dijo una cosa que me encantó con respecto a las aclamaciones que puede haber en el Señor ten piedad, que dice, no es lo mismo tú que eres el Cordero que quita el pecado del mundo y decir tú porque eres mi amor. No, el pueblo decía una cosa lindísima, necesita alimento sustancioso, entonces hay que irse a la profundidad del misterio. Entonces, cuando el texto es bíblico, estamos al otro lado ya por lo menos en una porción grande de nuestro trabajo. Cuando el texto es litúrgico o cuando el texto es místico, ¿cierto? Hay, por ejemplo, los grandes himnos eucarísticos que son de Santo Tomás, muchos de ellos, ¿cierto? La Verum Corpus, el Tantum Ergo, todos son himnos, son poemas místicos, va uno a la fija. Los salmos son maravillosos en eso. El texto del Evangelio, como en el canto que escuchamos al comienzo del taller. En ese momento va uno a la fija. Es más difícil, y en eso te doy la razón, es más difícil separar el trigo de la paja cuando se trata del contenido musical. Yo lo que siento, mi trabajo es en ese sentido un poco distinto con los niños del coro de la catedral, pero hacemos una gran cantidad de música en español justamente para invitar a la asamblea a participar, si no sería un coro, pues hay como de concierto cantando. Se trata de invitar. Entonces hay ciertos gestos musicales que definitivamente se separan de lo comercial. Y hay que tender a eso. Yo sé que es más fácil tender a lo comercial. Se vende más. La gente siente que hay ese calorcito de la misa de 12 que me encanta. Pero muchas veces no es contenido lo suficientemente nutritivo para la vida espiritual. Con respecto a la parte de los instrumentos, por ejemplo, la Iglesia ha abierto sus posibilidades. En una época la música debía ser a capela, quiere decir sin acompañamiento instrumental. El instrumento por excelencia de acompañamiento dentro de la Iglesia para lo litúrgico debe ser el órgano. Quiere decir que aquellos de ustedes que son tecladistas, es ideal que opten por el sonido de órgano y no por el de piano, porque el de piano no tiene ese sabor de lo sacro, ¿cierto? El órgano se considera el instrumento con el que se canta en el cielo. Entonces, el piano uno lo oye, inmediatamente se siente uno más en una fiesta no esa fiesta. ¿Tú tenías alguna pregunta antes de que yo siga? Referente a eso que dices del sabor de los sacros, comparación con los ritmos, digamos, una misa colombiana, ¿qué criterios se tendrían? No hay ningún problema cuando es popular, que era un poco la reflexión del Papa Benedicto que leí al comienzo. Es distinto lo popular, que es el producto de una cultura que se encuentra, a lo comercial, ¿cierto? Una misa con un bambuco es una hermosura. Nosotros cantamos una misa de Monseñor Mauro Serrano, que es una belleza. El santo es un bambuco. Santo, santo,
santo es el Señor, ¿cierto? Eso es un santo, en cualquier parte de la tierra es un santo y es un bambuco, pero es totalmente distinto eso de tomar lo que es auténtico, cultural y que cada vez está más perdido, a tomar lo que nos da la publicidad, lo que nos dan los medios, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Yo he visto en el transcurso de los años en este oficio y en mi vida de fe también, llenarse la liturgia de una cantidad como de balada tipo radio que empobrece, realmente empobrece el rito y empobrece también nuestra propia vida espiritual. Y que muchas veces es más fácil porque está un poco al alcance, porque es lo que todo el tiempo estamos oyendo, pero que tiene el peligro de producir una reacción sentimental, por un lado, y un poco epidérmica, ¿cierto? Que se queda en la superficie. Es bonita, es tierna, me gusta, suena como Fonseca, pero no echa raíz profunda, ¿cierto? No echa raíz profunda. Y en eso sí hay que alertar completamente con los textos. Yo pienso que si nosotros trazamos como una línea clara y decimos, ok, lo primero que vamos a hacer es un análisis de texto, que es más fácil de hacer que el análisis musical, y nos empezamos a dar cuenta que gran parte de las cosas que cantamos son como unas expresiones sensibles, como románticas y un poco epidérmicas al Señor Dios Todopoderoso, que se hizo hombre y nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Es muy pandito, hay que tener en eso, creo que hay que tener cuidado. Esto es un trabajo que cada uno tiene que en algún momento empezar, si quiere, por supuesto, y decir, ok, miércoles, con esto sí no contaba. Vamos a empezar a separar, que es a lo que vamos a tener ahorita el taller, a separar un poco el trigo de la paja. O sea, yo estoy haciendo esto, de todo esto, ¿cómo empiezo a coger de lo que tengo? Decir, ok, con este criterio puedo cantar, no me habéis vosotros elegido. Claro, eso es bíblico. El texto. Vamos con el texto. No, este que habla de qué? Isabel, ¿cómo es lo que canta tu hermana? El ringlete o el barrilete o una cosa de esas. No, bonito en un grupo de oración, pero no en la misa. No, es que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sí, es que no, ¿cómo es la que canta Manuela? Bueno, después me acuerdo. Sí, no. Entonces, el primer criterio va a ser el texto. Y luego, poco a poco, ustedes se van a dar cuenta que uno empieza a decir, ya entendí por qué esto no funciona. Ya entendí por qué este canto no debería ir en ese sitio. A lo mejor si lo cambio de puesto. ¿Tienes alguna pregunta? Pues como un comentario que a veces, muchas veces es difícil para uno en el caso de la Eucaristía entenderse con la persona que pide las canciones, que pide que le cantes la Santa Misa. Mientras que yo trato de enseñarle el sentido litúrgico de la celebración, la persona quiere alimentar las emociones, Sí. la sensibilidad, Uh-huh. y no permite ir a lo trascendental. Sí. Y es muy difícil hacerlo entender. Es casi imposible. Y no, si no le gusta, dice, no, yo no quiero que me cantes. Siento, pero yo no te puedo cantar Fonseca porque no es. Pero hay cosas en las cuales yo sí creo que no hay más remedio que ser estricto, ¿cierto? Ya te doy la palabra. Yo como dirijo el coro de niños de la catedral tengo una cantidad de permisos que me invento yo para mí misma. Es que queremos que los niños canten el matrimonio nuestro. Perfecto. Mira, es que me gustaría... No, es que yo soy embajadora de la música sacra en la arquidiócesis. Yo me impuse ese título. Entonces, yo hay cosas que no puedo hacer. Yo soy embajadora, lo cual es de alguna manera cierta, ¿no? El coro de los niños de alguna manera es un referente de que sí se hace y que no se puede hacer. Entonces, el aleluya de Shrek, no en misa, no puede ir en misa. Aleluya. Dice aleluya, pero eso no es un canto sacro. Eso no es un canto sacro. Váyanse al texto de las estrofas. Eso no es un canto sacro. Entonces, eso que dices tú es difícil y muchas veces, con el perdón del padre Javier, muchas veces es el párroco. Imagínate
Entonces, ahí el conflicto es más grande. Eso da para unos tequilas. Eso me ha pasado, ¿no? Ese tipo de atribuciones, como dices tú, es bueno y funciona muchas veces. Sí, sí, sí. No, mira, yo soy músico litúrgico y esto es lo que nos enseña la iglesia y esto es lo adecuado. Ay, la gente le saca una lista. El padre me dio esta lista y se puede esto. Y yo digo, padre, o sea, ¿qué hago? Cánteme estas que van las personas que me dicen. Y son exactamente las que no. Sí. Las que no. Eso es una problemática completa y es difícil. O sea, yo no estoy diciendo que a lo que los estoy invitando sea fácil, ni muchísimo menos. No, siguiendo con el contexto, que hay muchos instrumentos, hay una capa que toman aquí, me parece terrible, ¿no? Y otra pregunta que yo tenía, este santo que dice, Santo, Santo, tú eres. No, el que está, no, me acuerdo de mi papá. Yo crecí en este lugar por cuenta de mi papá y mi mamá. Y mi papá decía, él no es santo porque está rodeado de querubines. Él está rodeado de querubines porque es santo. El otro tampoco, santo, 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 dicen los que tampoco. Y tampoco algunos que están de moda que dicen solo santo. ¿Cierto? Santo, santo, santo. No, tiene que decir santo, santo, santo es el Señor. Como ya quedaron picados, ahora viene la parte más difícil de este taller, la más compleja. ¿Tú me ayudas a poner el segundo audio, por favor? Esta es la más dura. Sí. 20. Creo que 4 y 20. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida con la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedaré. Entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a esa interpretación? O sea, ¿qué la hace diferente? Ya no es sobria. Ya no es sobria. ¿Qué más? Que tiene una cantidad de adornos. Es sentimental. Es más sentimental. ¿Qué más pasa? Es más personal. Y esa es la invitación última que les doy. Una de las obligaciones que tenemos quienes estamos al servicio del misterio que nos sobrepasa es desaparecer nosotros para que el Señor brille, porque es a Él todo el honor y la gloria. Entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando nuestro estilo, nuestro sello personal, eso se interpone entre el Señor y los fieles. Es muy fácil porque hoy en día estamos en una sociedad de mi marca personal. No dejen que ustedes se interpongan entre el misterio y la iglesia, la asamblea, ¿cierto? Eso que decía el padre, que al final todo el mundo se acerca a felicitarlos, a veces es inevitable
pero que nunca sea porque ustedes se impusieron. Y esa es una recomendación que hace también la Iglesia. Esto es del cardenal Ratzinger. La liturgia, bien entendida, se conoce en que nos libera del histrionismo general, ¿cierto? Ese actuar, y nos devuelve la profundidad y la altura, el silencio y el canto. Calla en la profundidad expectante del universo y redime así la tierra. Es solamente una invitación a entrar en ese misterio y dejar que sea el Señor el que vaya guiando nuestro ministerio con la humildad que se requiere para el trabajo. Es el Padre que es con amor, yo no lo logro. Ahí está la... Sí, parece que no. Ay, no se vaya para allá. Esos son los 4 documentos que les he ido compartiendo. Varias cosas se quedaron, digamos, sin compartir, pero son referentes importantes para quienes tenemos ese ministerio. Si les voy a recomendar uno, el quirógrafo del Papa Juan Pablo II es muy completo, digamos, es más completo aún que el apartado sobre música sacra del Sacrosanctum Concilium, que es el capítulo 6º o 7º, me acaba de entrar la duda. El Tra Sollecitudine es totalmente correcto, pero hay algunas cosas que ya están un poco, que la Iglesia ha revisado, sobre todo desde el concilio. Entonces sí, hay una cantidad, cuidado, las mujeres no pueden cantar en el templo. Y otra cantidad de cosas que hoy en día, sí, que no se canta en lengua vernácula. Esas fueron las cosas que llegó a cambiar el concilio. En cambio, el quirógrafo del Papa Juan Pablo II, que es de 2003, para conmemorar justamente un siglo del motu propio de San Pío X, es muy claro y hermoso, profundo, deja las directrices claras y tiene ese gesto amoroso del Papa Juan Pablo II. Es realmente un documento muy corto y que da mucha luz, es muy profundo, pero al mismo tiempo es muy sencillo. Y el libro del cardenal Ratzinger es una como compilación de conferencias que él ha hecho sobre el tema de la liturgia. Tiene 2 capítulos especialmente dedicados a la parte de la música